Muy bien, entonces después de esta breve pausa, debido a algunas dificultades técnicas, retomamos el diálogo con nuestra poeta invitada en la tarde de hoy, Lucía Estrada, anhelando que todos nuestros asistentes y participantes se conecten y permanezcan en línea para este espacio que queremos construir en esta tarde de hoy, ofreciendo entonces las correspondientes excusas. Doy la palabra nuevamente a nuestra poeta invitada, Lucía Estrada. Adelante, Lucía. Gracias, Manuel, y ojalá esta vez permanezcamos al aire y en el aire. Voy entonces a leer este texto, del que les comentaba, que lo llamé Sobre la escritura. Es un texto, ya tiene unos años, pero me parece que condensa esas reflexiones que yo he tenido acerca de lo que conversábamos al inicio, sobre la lectura, sobre la escritura misma, sobre mi experiencia poética y sobre esa experiencia difícil y maravillosa que es la vida de todos los días, ¿no? Y que se compagina también con la palabra y con el ejercicio de escribir. Voy a comenzar, Manuel, y voy a hacer pausas para que podamos conversar también con los asistentes y para no hacer, digamos, una lectura muy larga y solamente monologante. Sobre la escritura. 1. No se puede hablar de la escritura sin tener conciencia del silencio, aún más que de las palabras. ¿Y por qué mejor no decir nada? Porque precisamente sin ella, sin la palabra, nuestro silencio estaría incompleto. La poesía rodea el silencio y a su vez el silencio se anuda a la poesía. Intercambian sílabas entre sí, desechan todo límite y ejercen sobre nosotros una fascinación vertiginosa de la que no podemos escapar. Pero el silencio nunca será del todo nuestro, como tampoco la poesía. La escritura encarnará en nosotros un deseo inaplazable, aunque siempre insatisfecho. Es como ir al encuentro de nadie, al no lugar. Sin embargo, este deseo es la única prueba de que existimos, como bien lo dijo en su momento, con otras palabras, bellamente, Luis Cardosa y Aragón. La única batalla que puede darnos una victoria sobre la muerte. La poesía, su escritura en nosotros, nos invita a permanecer, no en la inmovilidad de los sentidos, no en la imposibilidad de emprender otras búsquedas, de caminar en otras direcciones, sino más bien todo lo contrario. Se trata de una permanencia vigilante y siempre en movimiento. Permanecer atentos a todo cuanto nos rodea, incluso a lo que aparentemente puede resultarnos ajeno. Escuchar todas las voces, las ocultas y las que danzan en la superficie, atender todas las señales, las de lo maravilloso y lo cotidiano, entrar en todas las formas posibles, habitarlas como al propio cuerpo y después exiliarnos hacia lo informe, hacia lo que nadie nunca osaría nombrar por estar al margen de toda materia conocida. Solo así uno podría entrar en el lenguaje, ir más allá de la escasa partícula que de él nos fue dada. Solo así accederíamos un poco a las secretas polifonías del silencio. 2. Era necesario para mí
antes de hablar de mis libros, aclararme a este respecto. Y no es que lo haya logrado, es solo un decir, pues nunca estuve tan abrumada por el peso de estas dos realidades que vienen siendo en conclusión una sola realidad, mi única realidad. Más allá de ella, no soy más que una sombra indecisa, incierta. Aquí voy a hablar de un libro que tú mencionabas, que se publicó en el año 2004, pero que fue escrito en 58 noches continuas en el año 2001. Mayastra. Mayastra, nombre dado por convicción a mi tercer libro, publicado en el 2004, y cuyo descubrimiento se lo debo a Mircea Eliade y a Constantin Brancusi, más que hacer referencia a un mito rumano en el que la figura del pájaro maravilloso, Passerea Mayastra, evoca sin ambigüedad a la poesía. Es el vuelo mismo de una experiencia que me ayudó a vislumbrar lo que hasta hoy ha sido mi búsqueda, mi aventura del lenguaje. Cuando escribí la primera línea de uno de sus poemas, supe que no hacía parte de lo que hasta ese momento había escrito. Tuve la certeza de que todo parecía, de que me enfrentaba a un riesgo mayor. Aquí todo parecía tener una voz propia. No era mi mano la que trazaba el mapa de la noche. Había una extrañeza en este libro, la extrañeza de quien entra en un lugar por primera vez. La extrañeza de quien al entrar en la muerte descubre en su rostro las facciones que le había negado el estar vivo. Pues en Mayastra ni la muerte es la muerte, ni la vida es la vida, tal y como yo las había concebido. Podría decir que su escritura duró unas 57 noches, tal vez más, pero sí fue relevante su carácter continuo. Era como si tomara nota de una región en la que solo pudiera quedarme un breve lapso. En algún momento llegué a preguntarme si esta escritura era realmente válida, si su fluidez no resultaba sospechosa, yo que nunca había podido escribir una línea sin dificultad, pues cada palabra me obliga a sopesarla, a desconfiar de su sonido, de su lugar en el poema. Pero en Mayastra yo las veía aparecer y desaparecer naturalmente y nunca encontré en mí resistencia alguna. Me dejé llevar por esas voces que no hablaban de otra cosa más que del propio misterio de su existencia. Voces escindidas de un cuerpo indeterminado, voces que iban y venían a lo largo del libro como pequeñas apariciones, voces diminutas, vegetales, y voces tan fuertes como nunca lo podrá ser mi propia voz. Con todo, no diré que Mayastra estuvo lejos de mi propia experiencia vital. Creo que la poesía nos permite en algún momento otra mirada sobre las cosas que siempre han estado a nuestro alcance, que la poesía nos brinda la maravillosa posibilidad de escucharlas de otra manera, mirarlas desde otro ángulo de lo real. Ese es su verdadero poder. La poesía no nos aleja en ningún momento de la realidad, por el contrario, nos hace entrar en ella profundamente. Abre para nosotros cada una de las puertas de la percepción, de ese gran castillo de barba azul que es el universo mismo, la existencia misma. A pesar de que en Mayastra puede advertirse casi continuamente la aparición de lo femenino, no es la reivindicación de la mujer como individuo social apto para cualquier tarea lo que el libro quiere mostrarme.
no me interesa mucho ese concepto que nos ha llevado a una ridícula división de aquello que no admite otra cosa distinta de la unidad. Lo que hay de femenino en Mayastra es la búsqueda de un origen a través de la realización de la vida y de todo lo que en ella emerge. Lo femenino es la apertura hacia otros espacios, otros sonidos de la lengua, la nocturnidad de una escritura otra que se abre paso a través de las palabras para procurar en ellas su propia realización, el resurgimiento de una realidad más íntima, más cercana a nosotros, y en la que vuelve a ser posible esa oscura facultad de nombrarlo todo y recrear así el mundo a imagen y semejanza nuestra. Es el reaprendizaje del silencio, de las palabras y de las formas, sin importar si éstas son superiores o inferiores, luminosas o sombrías, bellas o terribles, inocentes o perversas. En Mayastra creo haber cumplido con cada uno de sus elementos, de sus correspondencias. Intenté nombrar allí a los seres que considero esenciales en su origen y en el origen de otros que en el silencio de la escritura, entre una palabra y otra, se adivinan. Aquellos de cuyas voces derivan diálogos en la sombra, se dicen, se interrogan, casi ninguno responde a nada. Mayastra se construye sobre un deseo de lo innombrable. Nada hay en él por azar, tampoco hay un centro. Siento que al escribir estos poemas, aún en medio de sus imprecisiones y sus excesos, me fue dada una nueva conciencia de la poesía, de su extraordinario poder de restitución. Eso es todo en cuanto a este libro por ahora, para que no se haga muy pesada la lectura. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Escuchándote, recordaba un poco en esa introducción que nos hacías algo que un filósofo alguna vez planteó. Y es la pregunta: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Tú nos remites a esta pregunta de ¿por qué existen palabras en lugar de nada? Pero resulta que esa palabra también es una manifestación de una cierta nada en la que habitamos constantemente. Y escuchándote en relación con ese texto de Mayastra, recordé la presentación que se hace en el libro de las Mil y una Noche, en donde Sherezada, tratando de salvar su vida, transcurre en 1000 noches enteras contando, narrando, haciendo uso de la palabra para tratar de solventar y de permanecer con vida ante esa situación que la amenazaba. Y pienso que eso nos lleva también entonces a la situación en la que nos encontramos, en relación con el lugar que ocupa la palabra y la situación de vida que estamos atravesando. Parece entonces que el silencio ahora no es una oportunidad. Pienso que el silencio adquiere ahora nuevas formas, pero una forma que se encarna en la palabra. Debemos encontrar nuevas posibilidades para dialogar con el mundo. No podemos encerrarnos completamente. Es necesario expandirnos a otras posibilidades del diálogo con la finalidad de que la palabra continúe circulando, una palabra que es expresión de la vida. Y eso, pienso, es lo que estamos viviendo como amenaza en estos momentos. La amenaza directa es a la vida, a la palabra, a la poesía. Es eso quizá lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, bueno, lo que pasa es que también hay que revisar cuáles son los conceptos que tenemos sobre el silencio y sobre la vida y sobre la intimidad, ¿verdad? Yo creo que a veces nos apresuramos en definirlos y tienen un abanico de posibilidades. Por ejemplo, para mí
el silencio no es la ausencia de palabras, no es la ausencia de mensaje, no es la ausencia de lenguaje. El silencio es otra cosa. El silencio está lleno de voces. Lo que pasa es que estamos todo el tiempo muy atormentados por la acción. Nos parece que sin la acción no hay nada. Pero todo el tiempo el espíritu, la vida en nosotros se está manifestando. Y creo que uno de los grandes problemas de este tiempo es el apresuramiento, es que no dedicamos a las cosas el tiempo suficiente para escucharlas, para que ellas nos hablen. El silencio es seguramente, como lo decían los taoístas, hacer un espacio en nosotros, un espacio receptor. ¿Sí? Y en la medida en que nosotros escuchamos nuestro tiempo, nuestra realidad, escuchamos a los otros, escuchamos lo que las cosas, la naturaleza nos están diciendo, podremos decir, podremos comunicar. Todo el tiempo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no hay un momento para escuchar, no hay un momento para sentir qué es lo que el cuerpo físico, orgánico, qué es lo que los otros, qué es lo que la literatura, el arte, la naturaleza, las situaciones como esta pandemia nos están diciendo. ¿Qué dicen las estrellas? Todo eso importa. Y un poco era lo que yo señalaba. No es que la poesía y el arte nos alejen de la realidad o nos pongan a andar entre nubes, ¿sí? Que eso es lo que muchas personas seguramente piensan y por eso creen que los artistas no están comprometidos con su tiempo. Y es todo lo contrario. Yo creo que los artistas y la gente que se dedica a escuchar, a escucharse a sí mismo, a escuchar su cuerpo, a escuchar cómo se manifiesta en su espíritu el tiempo que le tocó vivir. Está esa gente, esas personas, esos artistas, sea un zapatero, sea un veterinario, sea un investigador, un científico, esas personas que se detienen un momento a escuchar, están más cercanas a la vida, están más cercanas a su realidad, porque realmente están creando un espacio interior en donde toda esa realidad pueda venir y encontrar un camino de comprensión y por tanto un camino de diálogo, ¿cierto? Entonces habría que pensar, es que el silencio no es la ausencia, no es la inacción, no es el no mensaje. La vida está esperando que nos detengamos un poquito y que empecemos a escuchar. Y ahora, más que nunca, el lenguaje se tiene que revisar. ¿Cuáles son las palabras que estamos usando? ¿Qué estamos nombrando? ¿Qué estamos convocando? Es que la vida también es bruja. La vida está expectante, está esperando que realmente nosotros iniciemos ese diálogo con ella. A propósito de esto que nos planteas en relación con el silencio, recordé algo que escribió un filósofo bastante cercano a nosotros, Fernando González Ochoa, y es precisamente en una carta al padre Ripoll, escrita el día 9 de enero de 1964. En esta carta, Fernando González se pregunta lo siguiente, y quiero compartirlos con nuestros asistentes y en particular contigo. Dice Fernando: llegaré al silencio, podré presentir, pregustar,
preoír al silencio antes de irme. Sí, ya. Si nos negamos ya, ya es silencio. ¿A quién obedece el silencioso? Al silencio. Y parece que obedece a todos y a todos, pero es porque todos y todos no existen ya. Existe el silencio. Obedecer es el ser el silencio. Todo lo demás es método, literatura, compra del silencio. Inútil brega por conseguir el silencio. En el silencio no hay humildad ni orgullo, obediencia ni mando, pobreza ni riqueza, bien ni mal. Es el silencio. Nada hay por encima ni por debajo del silencio, que es la paz. El fin del hombre es dormirse en el silencio. No se dirá murió, sino lo recogió el silencio. Y no habrá duelos, sino la fiesta silenciosa, que es el silencio. Entonces, encuentro mejor a Fernando González en esta tarde, bastante cercana a tus reflexiones. Y es que el silencio solo tiene sentido en relación con la vida misma, relación con la forma en que habitamos este momento, este espacio y este tiempo llamado vida. Lucía, nos plantean en Facebook la siguiente pregunta. Leonardo Jesús Muñoz nos pregunta: Lucía querida, ¿de qué manera habitas la extrañeza en tu cotidianidad en estos tiempos? Bueno, aprovecho para enviarle un saludo y un abrazo muy grande a Leonardo. Muchas gracias por querer acompañarme y por supuesto también un saludo a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Yo creo que en este momento tan misterioso, tan elocuente, yo pienso que estamos en un momento elocuente en el que el mundo y la vida están diciéndonos cosas. Por eso es tan importante el silencio, ¿sí ves? Para que no haya un cruce de rayos y de palabras y finalmente una gran confusión, sino que haya un espacio para recibir y para dar. Este es el momento de recibir y de dar. Y el arte es un escenario perfecto para ello. La extrañeza, yo creo que es un sentimiento, una emoción, una circunstancia que a todos nos cobijó por igual. Y estamos enfrentados otra vez a nosotros mismos. Estamos enfrentados a nuestras debilidades, a nuestras incertidumbres, a nuestras inseguridades, a nuestros miedos. Volvimos como al territorio de la infancia. Yo he pensado mucho eso, en la infancia en la que estábamos tan cercanos a todo, porque un niño está cercano absolutamente a todo, está abierto como una antena recibiendo señales, pero que al mismo tiempo empieza a manifestarse en él un carácter, o por lo menos la necesidad de ese carácter, por lo menos la necesidad de aferrarse a algo que él sienta firme para ir por la vida. Y, y ahí están los miedos, ahí aparecen los miedos y aparece la imaginación. Yo creo que estamos como en el mismo plano en este instante que cuando éramos niños, con un montón de miedos, con un montón de incertidumbres y también con la imaginación al límite. Yo pienso que estamos todos tratando de pensar cómo va a ser esto después, qué vamos a hacer. Estamos replanteándonos lo que hemos hecho. Si, ¿cuánto sentido tiene eso que hemos hecho? Y yo pienso que ese es el mayor extrañamiento, esa es la mayor extrañeza.
a la que me he visto enfrentada. Yo pienso que la extrañeza entró por la puerta de todas nuestras casas y nos hizo mirar de nuevo el interior de la habitación, de esa habitación a la que volvíamos muchas veces solo a dormir. Y nos hemos vuelto a reencontrar con cada una de las cositas que tenemos en nuestra casa, con nuestros libros, con nuestros cuadros, con nuestras libretas, con nuestras tazas para el café, con las plantas. Y es como si todo el universo, todo ese universo personal nos estuviera diciendo, ajá, y entonces, afuera y adentro deberían ser una continuidad en uno. Yo pienso que más que habitar la extrañeza, Leonardo, la extrañeza entró sin ningún pudor a cada uno de los rincones de la casa, de mi vida, de mi cotidianidad. Escuchaba anoche precisamente una entrevista que te hicieron en Perú hace algunos meses, hace cerca de un mes casi, donde te preguntaban acerca de cómo te ocurre el proceso de escritura en momentos. Si es un buen momento para escribir, si es un buen momento para leer, si es un buen momento para la palabra. Porque pareciera en ese volver a nuestra cotidianidad, en ese salir de nuestra cotidianidad para sumirnos en una zona de encierro, no pareciera allí un momento adecuado para la escritura, para la lectura, para el pensamiento, incluso porque nos han puesto en una situación casi de vivencia, casi de preguntarnos si el mundo va a salir incluso, y cómo saldrá el mundo después de esta situación. ¿Cómo vemos nosotros al mundo después de que todo esto pase? ¿Qué tipo de normalidad nos espera allí afuera? Entonces me haces cuestionar un poco ese optimismo que inicié diciendo que este era el momento del pensamiento, de la escritura y de la palabra. Y me permites preguntarte si desde tu consideración el momento de la escritura, es este el momento de la lectura y es este el momento de la palabra. Manuel, yo creo que sí. Yo creo que este es el momento de todo. Este, como cualquier otro momento en nuestra vida, es el momento de todo. Estamos muy acostumbrados a aplazarnos, a aplazar la vida, ¿cierto? Y lo digo por mi propia experiencia. Yo soy una persona que lo que pueda dejar para mañana, lo dejo para mañana. Pero al mismo tiempo me aterra sentir que a lo mejor ese mañana no existe. Y eso fue lo que de alguna manera nos pasó. Nos están demostrando que no hay, que en realidad no hay planes seguros, que uno máximo puede pensar en 1 o 2 días más allá, siendo muy optimista, ¿cierto? Que todo es como un instante que se nos regaló, por el que tenemos que agradecer, como lo decía José Manuel Arango, agradece Lázaro el regalo del cuerpo, el regalo del mundo, ¿cierto? Cada día que despertamos. Y yo pienso que es el momento de todo, como siempre lo ha sido. Cada instante es el momento de todo. Lo que pasa es que sí, a mí en particular, yo creo que cada persona tendrá una experiencia distinta de este momento. En particular, yo no soy de escribir en caliente, ¿cierto? Yo en ese momento solo estoy temblando, solo estoy sintiendo como una descarga eléctrica lo que pasa. Y no soy capaz, seguramente hace uno
esbozos, toma algunas notas, pero finalmente uno está desarmado. En ese momento uno no puede sino sentir, me pasa a mí, es lo que me pasa a mí, es mi experiencia. Uno no puede sino sentir eso, llorar, gritar, cantar, y caerse al suelo y volverse a levantar. Y seguramente luego, si uno vivió esa experiencia hasta el fondo, se la bebió, se la comió, se la respiró, eso seguro sale en algún momento. Lo que sí es necesario, que lo creo y lo hablo siempre con mis amigos, con personas con las que comparto este misterio de la escritura, es que uno tiene que mantenerse atento. El escritor, el artista, el poeta, tiene que mantenerse atento a, esas insinuaciones, porque si no, se te van, Manuel. Así como lo que hablábamos hace un momento, antes de empezar esta transmisión. Las cosas se van y no vuelven, y uno las ve pasar como ve pasar un bus. Por eso ve pasar la metáfora, que los griegos eran muy bonitos porque ellos decían, la metáfora es como lo que transporta, ¿cierto? Lo que transporta la imagen de un lado a otro y se va. Y seguramente no vas a poder rescatarla después. Entonces, hay que mantenerse atentos. Ese es el verdadero trabajo del escritor. Un poco yo había anotado por acá, Manuel, no sé si es posible, voy a leer un pedacito de algo de este mismo ensayo, Sí, claro. donde hablo de eso precisamente. Perfecto. Después de Mayastra, he trabajado intensamente en otros libros. En ellos la dificultad de la escritura se hace mucho más evidente. Hay algo que me obliga, sin consideración, a desechar de antemano lo que podría ser el inicio de un poema. Es decir, ni siquiera empiezo a escribirlo, sino que digo, no, no, no es. No es y no me siento a trabajar, ¿sí ves? Entonces me enfrento al vacío y comprendo que no soy yo quien decide cuándo y cómo escribir. Yo puedo estar atenta, pero puedo estar sentada en mi mesa, en mi escritorio, de las 7 de la mañana, con el lápiz y la libreta, pero no hacer más que rayas, que planas de un balbuceo, ¿sí? Y otro día está uno en medio de una catástrofe o en medio del trabajo con 1000 llamadas, 1000 cosas pendientes, y ahí está el poema, y seguro, y sale de alguna manera, en una cafetería, en el metro, en cualquier parte. El ritual, a mí me han preguntado mucho, ¿qué rituales tienes tú para escribir? Entonces tú te sientas, prendes una velita, un incienso. No, el ritual es la escritura misma. Ese acto mismo ya no necesita ni velas, ni flores, ni inciensos, ni una mesa especial en cualquier lado. Como ahora que tú has mencionado a Fernando González, que es una presencia que queremos mucho, él tenía su libreta para todas partes. Y yo diría que eso no es solo de los escritores o de los artistas. Yo pienso que todas las personas deberíamos llevar una libreta y un lapicero, porque todos estamos dando testimonio de este momento. Y ese testimonio es colectivo. Es decir, la obra de un artista, el libro de un escritor, la pieza musical de un compositor, qué sé yo, el esfuerzo muscular de un ciclista, de un futbolista, todo eso está siendo parte de una misma partitura, ¿sí? Claro, en niveles seguramente distintos, con intensidades distintas, pero estamos aportando. Entonces todos deberíamos llevar una libreta, la verdad. Bueno, yo sigo diciendo cosas por acá,
Pero quiero leer una partecita que me parece bonita, porque es el trabajo de la escritura es un trabajo que parece que no es un trabajo. Y por esa razón, aquí en Antioquia, por ejemplo, que somos tan tenaces, los paisas, tan emprendedores, la acción, la acción, la acción. Entonces, claro, cuando sale un hijo poeta, pues es el bobo, es el que no va a conseguir plata, si es artista es lo peor, es Lucía, y si es una hija poeta, peor. Y es el descalabro familiar de la tradición. Y eso es hasta bonito, que los artistas descalabren esas tradiciones absurdas que se basan solamente en la productividad, la producción en serie, ¿no? Y está dejando de lado el individuo, está dejando de lado la intimidad. Por eso era que a la pobre María Cano le decían que cuando la veía sentada, ella cuenta eso de una manera muy graciosa, que la mamá la veía a ella sentada por ahí, eh, pensando, meditando, y la mamá le decía, usted que no está haciendo nada, vaya y, ¿cierto? Le ponía inmediatamente el oficio, porque es que pareciera que no estamos haciendo nada, que el escritor no está haciendo nada, que el pensador no está haciendo nada, eh, porque claro, porque su producción es intangible, su producción es intangible, pero supremamente necesaria, porque es la que está aportando una reflexión, un espacio de diálogo, es porque la que está aportando una conciencia, y que en definitiva yo creo que si todos tuviéramos como un poquito así, de conciencia de lo que estamos viviendo, pues hombre, esto fluiría más. Entonces dice acá, dice que esa escritura es el trabajo de la montaña y de la hormiga, el trabajo de la piedra y de la salamandra, el trabajo de la fuente y del saorí, es decir, de quien va a la búsqueda de esa fuente, de la tempestad, del desierto. Es el trabajo de las manos que buscan su sombra, el trabajo del arbusto y el trabajo de la llama que lo consume, el trabajo de los seres que no habitan el movimiento, el trabajo de lo que nunca ven los hombres, de lo que los deja indiferentes. Cuando hablaba de los hombres, pues estaba hablando de todo el género humano, ¿no? El trabajo de la rosa y de la hiedra, el trabajo de lo que ni siquiera se considera un trabajo, el trabajo de lo invisible y también de lo visible, el trabajo de lo que no fue dicho, pero acrecentó el fuego, el trabajo de lo que, dada esa posibilidad, incluso podría revelársenos. sí, yo comparto contigo, Lucía, aquella idea en la que se nos ha dicho que debemos vivir la vida de afán, debemos vivir la vida de acuerdo a unos ritmos que la sociedad ya nos ha prefijado. Y en ese sentido todos estamos de afán. Y cuando estábamos antes de la pandemia, vivíamos de manera afanosa, tratando de cumplir con requerimientos externos, con obligaciones que nos parecían era lo que alimentaba el sentido de la vida. Pero ahora que volvemos al cuarto, como tú lo dices, ahora parece que no encontramos un camino más allá de ese que teníamos, que no encontramos una salida más allá de esa que vivíamos. Y pareciera entonces que entramos en esa incapacidad de vivir nuestra vida, porque comparto algo que tú decías en esa entrevista. Parece que a veces vivimos reclamando tiempo y vivimos reclamando la necesidad de cuándo tendré tiempo para esto o haré esto el día que tenga tiempo. Y ahora que tenemos tiempo, pareciera que no nos ocupamos de aquellas cosas que en un momento dado quisimos hacer.
Pues, ¿era realmente cierto ese compromiso con el tiempo? ¿O era una excusa para no hacer las cosas y decir, por ahora no, dado que no tengo tiempo? Pues bien, ahora estamos en el cuarto, tenemos el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Pienso que allí pueden surgir también algunas apreciaciones de tu parte. Gracias. Sí, Manuel, no, gracias a ti. Es que yo creo que el tiempo es una invención, es una de las más grandes invenciones humanas. Bueno, lo medimos. El tiempo debe, claro, existir, pero esa cosa de medirlo es un poco absurda, ¿no? A algo que no tiene seguramente límites como nos lo ha demostrado la ciencia, o que se curva y no sé qué, pues, eh, pero le metemos reglas a eso, lo tratamos de meter en una caja para que se nos haga más soportable, así como metemos a los dioses en las iglesias para poderlos tener contenidos, ¿cierto? En fin, o metemos a los filósofos en ideologías o O en en tiempo universidades. también. Entonces tratamos siempre, esa es como lo que hacen los niños, tratar de tener una cajita donde guardan las cosas que son importantes para poder tener un control sobre ellas, cuando en realidad el juego, eh, las posibilidades de esas cositas son ¿Y incalculables. dónde pones a los poetas? Ahí, no, los poetas están por todas partes, una plaga. Hasta la florecita esta, el ojo de poeta, se come todo lo demás. Por ahí escuchaba yo una vez a alguien decir, no pise la grama ni los poetas. Entonces es muy simpático porque realmente abundan, abundamos como la hiedra y como el ojo de poeta. Mira, entonces yo pienso que ese tiempo que reclamábamos antes nos confrontó, nos dijo, bueno, realmente, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cierto? Pero al mismo tiempo es como, no sé si has escuchado esa expresión, Manuel, que cuando hay como un silencio o una sensación de extrañamiento es porque pasó un ángel y se llevó las palabras, que cuando hay una reunión y la gente se queda callada, dice, uy, pasó un ángel. Sí. Y ese ángel se lleva las palabras. Yo pienso que estamos en este momento como en esa situación, en que supuestamente el tiempo se nos salió de la cajita en la que lo teníamos controlado y se nos mostró en su verdadera dimensión. Y nos está diciendo, bueno, a ver, digamos, en qué medida es en la que usted está realmente ocupando su vida en lo que es. ¿Realmente usted está haciendo lo que es o aquello para lo que de alguna manera está aquí? No digo que estemos aquí para una misión, a mí, no sé, pues todo es tan extraño, todo es tan desconocido que cualquier cosa que uno diga, ponla siempre en el platillo de la duda. Principio número uno, eso no está demostrado, pero uno va caminando y se va haciendo preguntas y se va planteando posibilidades, ¿cierto? Y ahí es donde yo pienso que yo, por ejemplo, lo que yo he vivido en estos meses de confinamiento es que realmente yo le tengo mucho miedo a la poesía y que yo vivo rehuyendo el momento en que ella me confronte. Entonces me pongo a lavar platos, lavo la ropa, hace uno jardinería y uno siente que ella está de alguna manera por ahí reclamando algo, o no reclamando, o burlándose de uno también.
hasta que algún día se la encuentra uno de frente y se tiene que sentar a escribir. Eso es como lo que yo estoy esperando en este momento, Manuel. Creo que eso es lo que hay que procurar. Lucía, quisiera preguntarte, pues, te encuentro en esta tarde acompañada de los libros, te encuentro como en ese ambiente allí muy bien protegida por estas presencias, por estos personajes, por estos autores. Quisiera preguntarte también por estos momentos de pandemia y lectura, que nos compartieras un poco cómo vives también estos momentos de dificultad, pero al mismo tiempo, como ya lo hemos dicho, de mayor cantidad de tiempo posible, tiempo que podríamos quizás destinar un poquito a acercarnos a ese maravilloso acto de leer. Bueno, imagínate que yo siempre he hecho planes de lectura, porque desde muy joven, como yo vengo de una familia de, donde el arte y la literatura ha sido muy importante entre mis hermanos, grandes lectores, libreros, la mayoría, consagrados a sus búsquedas artísticas e intelectuales. Pues fíjate que yo siempre he hecho en los cuadernos, en las libretas, listas interminables de todo lo que quiero leer. Y es muy gracioso porque uno ve que este deseo de querer beberse las bibliotecas de todo el mundo es como un sentimiento común a muchos. Yo con muchas personas he encontrado que es eso, el primer sentimiento cuando ven una biblioteca es yo quiero leer todo eso. Quiero leer todos esos periódicos, quiero leer todas esas revistas. Es el primer gran deseo de una mente curiosa e inquieta, ¿cierto? Leerse, devorarse los libros, no hacer nada más sino sentarse a leer todo el día, como Nicolás Gómez Dávila, que dejó un hueco en el sillón donde se sentó literalmente toda la vida a leer en su biblioteca. Y yo entonces ahora estaba revisando unas listas que hice y yo quería leer bueno, en estos meses siempre me propuse releer un título que ya hubiera leído de Kafka, Dostoyevsky, qué sé yo, Tolstoy, Faulkner, releer algo que ya hubiera leído y que esté lejos en el tiempo, ¿cierto? Leer a un autor colombiano, sea narrativa o sea poesía, leer a un autor latinoamericano, o sea, la apuesta como por conocer lo nuestro. Y leer algo que sea un ensayo, ¿cierto? Un ensayo sobre cualquier tema. Y tratar de tener también entre esas lecturas, a mí me gusta mucho el cuento, ¿sabes? Yo quisiera ser cuentista, pero no sé, no lo he tampoco intentado de una manera firme. Y tampoco he tenido pues como la necesidad así profunda que yo diga voy a intentar y me voy a sentar a escribir un cuento. Pero ahí está como esa cosa que me ronda. Entonces siempre me gusta tener un libro de cuentos como para que sea esa voz que uno se lleva a la cama, que le cuenten un cuento, como en la infancia, ¿no? Y siempre tener un libro de poesía a la mano, pues entre esas lecturas. Los separé, los busqué, los separé, los puse en una fila india encima de la mesita de aquí, de la sala, y ahí están. Ahí están. Están esperando por mí todo el tiempo y
está también muy embolatada esa lectura. Yo siento que estoy como leyendo más como, como el aire o como las cosas que me están sucediendo, o la rabia, las frustraciones, las alegrías, las tristezas, las melancolías. Me volví una lectora de eso en estos días, como en ese estupor en el que estamos todos. Y bueno, sí he leído, pero no al ritmo que quisiera. Me gusta también tener libros de cartas o de correspondencia o, de, o diarios. Bueno, yo comparto completamente lo que tú dices. Yo hace poco, aquí en la ciudad de Bucaramanga, pude encontrar este librito que se llama Una tesis, el derecho a no obedecer, la última edición que se hizo por parte de otra parte. Estuve varios días tentado a comprar el libro. Iba varias veces a la librería, en algunas oportunidades estaba cerrada, pero no abandonaba la idea de poder conseguir el libro. Pues bien, hace algunos días lo conseguí. Lo más cercano que he estado del libro es el día que rompí la envoltura que traía, pero sentí que la valentía que tenía y el deseo de comprarlo, conseguirlo y poder leerlo, no me ha acompañado hasta ahora. Y me alegra mucho saber que no soy el único que construye planes de lectura para abandonarlas en medio de la situación que estamos viviendo. Así es. Y eso me hace también sentir un poco menos culpable de lo que puedo sentirme con anterioridad. Entre todos los culpables nos consolamos. Bueno, eso está perfecto. Pero sí, en estos momentos la relación con la lectura, no solo de textos, sino de situaciones, momentos, se está haciendo muy presente. Yo también lo vería en el siguiente sentido, Lucía, y es que al encerrarnos un poco, al hacer un poco más estrecho el margen, contrario a lo que pudiéramos pensar, nuestros miedos también se encierran un poco con nosotros a hacernos compañía. Y eso es algo que he empezado a descubrir últimamente. Todos esos miedos también están acompañando esta habitación. Por ejemplo, acá en donde estoy, también están conmigo. Quizás antes, cuando el espacio era mayor, podría pensarse que los miedos eran mayores, pero resulta que no. Resulta que ahora, cuando el espacio se hace menor, los miedos también tienden a encerrarse un poco con nosotros. Quizás sea eso lo que me ha impedido leer Es que y seguir el plan de lectura. claro, los grandes fantasmas y los grandes monstruos toman el, el tamaño de lo que los contiene. Entonces es como, está muy bien porque es el niño que se encierra en el armario huyendo al monstruo y de pronto voltea y ve que el monstruo está acurrucado al lado de él, encerrado también en el armario. Es la misma Sí, situación, es la misma situación. sí, sí, totalmente. Lucía, a propósito de lo que nos compartías con la escritura y este texto tan particular, Mayastra, escrito en 58 noches, tú nos decías hace un momento que para escribir hay situaciones, hay condiciones, hay posibilidades en ciertos momentos, pero ¿cómo es esta experiencia de encerrarse durante 58 días o obligarse durante ese tiempo a escribir un libro como ese? Bueno, eso me pasó, eso no lo decidí yo. Fíjate que esto, yo viví un tiempo fuera del país y cuando regresé estaba pasando por esa época difícil en que un escritor no escribe, que hay como cierta, ah, ¿cómo se llama eso? Que uno está, y lo dicen tanto y se me fue la palabra en este momento, como un bloqueo creativo. Y pasó una cosa y es que yo no me propuse escribir ese libro así de rápido, sino que yo sentía que algo tenía que sucederme que me sacudiera de alguna forma como ese sonambulismo en el que estaba y meterme otra vez en la vida, ¿no? Y devolverme las palabras.
Entonces yo recuerdo que con 2.000 pesos compré un bloc de hojas sin rayar. Y yo dije, puedo empezar a escribir cualquier cosa, lo que salga. Y a manera de juego dije, y dejo de escribir cuando se termine el blog. Y eso hice. Y bastó con poner la primera línea, y eso es como si hubieras abierto una puerta de un armario que estuviera a punto de desbordarse. Y todo cayó, sí, sin pedir permisos ni nada, todo salió, apareció y ya bueno, después viene el momento de organizar todo eso, que toda esa materia nocturna, porque la siento muy nocturna, onírica, que cayó ahí. Y eso pasó con ese libro, pasó con la última parte del libro más reciente que tengo, que es Catábasis, que se publicó en el 2017, que es un libro también en prosa, curiosamente, como Mayastra. Con los otros libros los procesos han sido distintos. Entonces, no sé si funcione muy bien como que uno se trace un plan de escritura. Puede funcionar para algo, yo diría que más para los narradores que para los poetas, pero no estoy tampoco tan segura de eso. Digo por los narradores porque ellos sí tienen por lo general como una guía de trabajo, se han fabricado su propia guía de trabajo, su propio método, entonces tendrán cosas ya investigadas, tienen una estructura. El poeta no tiene dónde agarrarse, el poeta son las palabras que tenga a la mano en ese momento para nombrar algo que lo está convocando, que lo está seduciendo, que lo está mortificando. Y yo, pero no sé si me embolaté de la pregunta que me hiciste. Ahora este proceso de escritura en esta cuarentena es nada, tomar apuntes y esperar que esos apuntes florezcan algún día en alguna cosa. Y bueno, y si no pasa nada, pues tampoco sucede nada. Como te decía, yo creo que en algún momento todo esto que estamos viviendo, todos nosotros, tendrá su reflejo en lo que hacemos. El que barre las calles, barriendo las calles, el médico en su mesa de operaciones, en su consultorio, el ingeniero en sus planos, el arquitecto, en fin, todos. De alguna forma vamos a ver el reflejo de esto que somos en este momento, de lo que la vida está haciendo de nosotros. También quisiera retomar un poco aquello que tú planteabas hace un momento, y es que en el oficio del escribir también nos trazan mucho la idea del escribir para qué se escribe. E incluso en una cultura como la colombiana pareciera que se escribe para ganar fama, reconocimiento, se escribe para publicar libros y que a través de esos libros puedan reconocerme como escritor, o también para participar en concursos y ganar algunos premios, que puede ser también un para que se escribe. Vamos, en tu caso, tú que has tenido la posibilidad de tener un cierto reconocimiento a través de ciertos premios, quisiera preguntarte por ese para qué se escribe, y trasladar también esa pregunta al para qué escribir en estos momentos de pandemia, de encierro. Es una pregunta necesaria, creo yo. Y, y este para se nos va revelando en la medida en que escribimos, en que pintamos, en que hacemos música, en que bailamos, en que actuamos, en que cantamos. Eh, Sin embargo, mira, Manuel, yo creo que nadie en realidad, o sea, claro, la cosa económica y de posicionamiento social es muy importante para todos, para cualquiera. Yo pienso que nadie, pues ya, un místico, un santo, un solitario de la montaña fría,
es que se retira del mundo y todo le importa nada, se va para la montaña o para una cueva. Pero yo pienso que la noción de sociedad, de un trato, de un diálogo con el otro está en todos nosotros. Sería mentira decir que no. Ahora, yo no creo en realidad que ningún artista piense que con el arte va a ganar plata. Yo pienso que si esa fuera su primera, su deseo más profundo, se dedica a otra cosa, estudia otra cosa más cierta, ¿sí? ¿Verdad? Más, menos, menos, menos insegura. Qué sé yo, ¿qué está dando plata hoy? Ah, bueno, la ingeniería, esto, aquello. Se mete por ahí. Yo pienso que ninguno, por más metalizado que esté, ese es su primer factor de acción. No, se mete a hacer otra cosa, de verdad, a la política, a, a la corrupción, ¿qué voy a saber yo? A cualquier otra cosa que dé dinero de manera más cierta. Yo pienso que hay un movimiento sincero, honesto, de búsqueda interior en todos. Claro que es muy bueno cuando además de que te estás haciéndote tú mismo interiormente, que estás ampliando tu mente, tu posibilidad de percepción del mundo, además pues te den con qué pagar el arriendo, con qué hacer un buen mercado maravilloso. Yo pienso que no hay como una ambición desmesurada en ningún artista. La ambición verdadera del artista es poder hacer su arte. Eh, pero sí para poder pensar y para poder sentarse a pintar y para poder sentarse a escribir, lo mínimo que debería tener un artista es una seguridad pequeña, económica, que le permita tener un café, que le permita comprar una libreta, que le permita tener luz para poderse conectar a, a, a internet, para poder tener una lámpara, no sé, poderse tomar una cerveza, cosas elementales, ¿ves? El reconocimiento, eh, los premios estimulan esa, ese compromiso finalmente que uno tiene con el otro, ¿sí? Con ese otro a quien uno le está hablando cuando escribe. Y ese otro es uno mismo en primera instancia. Y ese otro es aquel que va a permitir que nuestra obra, nuestra escritura, nuestra música, nuestras imágenes, nuestras manifestaciones se completen, como lo que yo te decía ahora que hablábamos al principio del silencio de la palabra, dar y recibir, ¿cierto? Que se haga un diálogo. Y es en esa medida en que el otro está dentro de nuestra proyección al escribir o al hacer lo que hacemos, es que se manifiesta ese diálogo. Y ahí sucede algo, y ahí hay vida, y ahí hay un mundo, y ahí hay una conversación, hay un universo que se completa. Y muy bueno si esos dos universos tienen en el bolsillo con que irse a tomar un café. Bueno, en un país como Colombia, la situación del arte, yo diría nunca ha sido o nunca ha pasado a un segundo plano. Yo diría que existe un tercero, cuarto, o quinto o sexto plano en donde se empieza a concebir el arte como una necesidad en un país como este. Y eso está muy en relación también con las fuentes de financiación públicas o incluso las fuentes de financiación privada que existen para el arte. Si bien es cierto, como tú planteas, no existe un ánimo de lucro, tampoco debería existir un ánimo de pobreza.
Es decir, debería contarse con una posibilidad de tener unos ciertos recursos que les permita a esas personas construir un mínimo de condiciones para construir su manifestación artística. En estos momentos de pandemia y de encierro, la situación tiende a empeorar en relación con el teatro, por ejemplo, en relación con lo que decíamos antes de salir al aire. Un espacio como el Festival Internacional de Poesía de Medellín también tiene que transformar sus espacios para adecuarse a ciertas condiciones que tenemos hoy en día. Quisiera preguntar entonces por estos nuevos espacios que parece que están surgiendo ahora, como estas plataformas digitales, como estos espacios de diálogo, si son realmente posibilidades o si son limitaciones más bien a esas manifestaciones artísticas. ¿Cómo lo percibes tú? Manuel, es que mira, yo quisiera antes de referirme a esto que planteas, es que es muy tremendo cómo nos creemos a nosotros mismos mentiras y cosas infames que nos hemos querido plantear como si fueran virtudes. Imagínate qué cosa tan dolorosa que Van Gogh tuviera que pintar sus lienzos encima de otras pinturas porque no tenía más tela, ¿sí? Y porque su necesidad expresiva era tanta que pues no tenía más que coger ya un cuadro pintado y pintar encima de ese, que nos hemos dado cuenta a través de todos esos escáneres y cosas que tienen en los museos tan asombrosos, que hay una pintura debajo de la pintura, que el poeta se muera de hambre, no, que Mozart haya muerto en la miseria, no, eso tiene que dejar de parecernos una virtud, eso nada tiene que ver con el arte, porque hubo artistas que también vivieron muy bien, que vivieron tranquilamente, modestamente y son igualmente grandes. Es como un romanticismo mal visto, esta cosa, ¿cierto? Lo segundo es que hasta cierto punto también las limitaciones como las que tenemos ahora del encierro, de no poder hacer eventos presenciales. Yo lo hablaba con alguien también del sector pues como de la cultura, ¿no? Que sí se ha visto tan afectada en estos momentos, mmm, que no ha tenido un apoyo como real, digno, como debería ser. Eh, yo creo que también esas limitaciones abren otras posibilidades, es decir, nos obliga a pensar en otras posibilidades. Finalmente son puertas por las que uno puede pasar, que están cerradas, pues entonces uno las abre. Y que hay algunas que estaban abiertas y que nos habíamos acostumbrado a que estuvieran abiertas y que ahora nos las cerraron en la cara, pues también entonces va uno y busca otra puerta. Ahora, decirlo es fácil, hacerlo es más difícil. Hacerlo es más difícil, pero está el reto. Y no es reinventarse, porque pues es que el arte se está reinventando todo el tiempo. Es decir, la gente que está en la cultura, te aseguro que no es igual al primer día en que empezó a hacer algo al momento en el que tú te lo encuentras. No es igual, todos los días y a cada minuto ese ser está haciendo cosas y está ampliando el mundo y está ampliando los elementos con los que convive en ese mundo. No es reinventarse, esto no es, porque eso ya estaba dado. Es como detenerse y sí, descubrir eso que Fernando González decía tan bellamente, el método con el que uno vive y sobrevive, y que para cada presencia y para cada ser es distinto, que lo tiene que buscar, y esa búsqueda es búsqueda de minero, de excavador, de arqueólogo, es de pico y pala. Es decir,
duro. Decirlo es muy fácil, hacerlo es más difícil, pero como decía Lezama Lima, solo lo difícil es estimulante. Sí, quisiera, Lucía, creo que de lo que tú nos compartiste falta aún una tercera o cuarta parte. Si quisieras continuar con tu disertación, con tu lectura alrededor de lo que nos estás compartiendo. Mira, Manuel, este diálogo ha estado para mí como tan chévere porque hemos hablado de tantas cosas que es una... Yo te puedo pasar el texto si quieres para que tú lo compartas con la gente, porque es que leerlo eso sí sería aterradorcísimo, es larguísimo, es como para dormir sacristanes, pero de pronto voy a compartir un fragmentico más. De todo lo que puedo escribir, no hay mucho que me deje satisfecha. Esa verticalidad para mí tan necesaria está reconcentrándose allí donde no tengo un dominio racional. Se mueve bajo las raíces de la intuición, en las apariencias de lo cotidiano, y yo le dejo incubarse. La escritura, la poesía, me muestra múltiples abanicos. Quiero hacer de mi vida un poema, decía Yukio Mishima, el japonés. Vivirlo todo hasta el extremo, hasta el límite, hasta agotar la botellita vital, la última gota de esa botellita vital, sin que pueda esperar otra cosa que la corriente súbita de las pequeñas, grandes revelaciones. La idea de los libros por los que uno ya pasó, que uno ha escrito, que son testimonio de experiencias anteriores, es siempre muy incómoda para el momento actual. Uno siente que ya está como en otra cosa, que ya ese libro pasó y que estás como en el primer día. Es que la poesía nos obliga a ser como Adanes todo el tiempo, es decir, nada, no hay nada antes. Todo tiene que empezarlo a hacer desde cero. Sí, no es que, no, es que yo ya tengo por allá unos poemas y sobre esos poemas voy a hacer un nido y me voy a acostar ahí. Ya esos poemas mismos te expulsan, te sacan y te dicen nada, a seguir andando, a seguir andando, a seguir escuchando, para allá, para adelante, no se devuelva y ya, y le cierran a uno la puerta. Entonces hay como una sensación siempre de desamparo en el poeta porque siempre está la intemperie. Esa intemperie es que no se puede guarecer en ninguno de sus libros, sino que tiene que estar andando y encontrando siempre el sentido de ese instante, encontrando la palabra de ese momento, nombrando las cosas por primera vez. Porque Lucía, allí sí me interrogas en torno a lo siguiente. Yo pienso que si hay algo difícil al momento de escribir un poema, pienso que cualquier otro texto es el inicio, pero también me parece mucho más difícil el final, la conclusión de un poema. ¿En qué momento termina ese poema? ¿En qué momento ese poema te abandona y te dice, hasta aquí te trajo la pluma de tu vuelo? Hasta aquí llegaste, fue un placer, yo sigo mi camino y tú sigues el tuyo y en un futuro cercano ojalá nos encontremos nuevamente. Pienso que en mi caso tiende a ocurrir un poco eso, la conclusión del poema, el decir, lleguemos hasta este punto, es un tanto cuestionadora, es un tanto
diría un poco dramático en relación con ese proceso de la escritura. No sé en tu caso, ¿cómo vives esa situación de la creación, del inicio, la apertura del poema, la conclusión de la línea que se quiere, con la cual se quiere terminar ese poema? Es que yo creo que los poemas nunca se cierran. Es decir, en apariencia, cuando cuando uno escribe, uno siente que el texto trae sus propios ritmos, ¿cierto? Y como que él tiene su partitura y él se configura. A mí me gusta mucho leer en voz alta porque eso me ayuda a darme cuenta como de eso, donde hay que una respiración, una pausa, un énfasis. No, quítele énfasis. Ponga luz, no, quite esa luz, ¿cierto? En como ese juego de contrastes en el momento de escribir, mmm, creo que uno se da cuenta cuando el poema dice, bueno, está hasta aquí, pero también es interesante pensar que ese hasta aquí es para mí en ese momento, pero seguramente para otra persona, ahí donde yo creí que terminó, donde yo creía que terminaba, empieza para otro, ¿sí ves? O para otro, termina en la mitad del poema. O para otro, sencillamente termina antes de empezar. No era necesario ese poema, ¿cierto? Entonces mira todas las posibilidades que hay. Eh, con la poesía es siempre muy asombroso porque ella tiene sus texturas y sus propias leyes, no normas, no instrucciones, leyes, como las tiene la luz, como las tiene la electricidad, como las tiene el tiempo, ¿no? Y bueno, y entonces uno se quiere poner a bailar con esas leyes. Es, una, es un bailecito difícil, muy difícil. Porque Lucía, también me cuestiono alrededor de lo siguiente. Esto en relación con la escritura en particular de un poema, pero un libro de poemas, una selección, una idea en torno a algo que me permita compilar esos poemas, ¿cómo surgen esas posibilidades, esas selecciones en todos los sentidos, en nombre del libro, en los poemas que lo van a integrar, si hay algún tema en particular en torno al cual construyo esa selección? ¿Cómo haces en tu caso? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Son procesos distintos. Si ese proceso de la creación nunca se repetirá en ningún artista. Cada artista es único en eso, ¿cierto? Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos y desde el polo norte hasta el polo sur. Cada proceso creativo es distinto y tiene su partitura, como te decía, y yo creo que si uno tiene el oído atento y el ojo está atento y la mano atenta, uno puede ayudar a que eso se realice. Eh, yo, yo por lo general no tengo ideas de libros, ¿sí? Solamente me pasó con Las hijas del espino, que, que es un libro donde hay como una reunión de monólogos dramáticos, parecen pequeñas piezas para el teatro, porque es una mujer ahí hablando, es un espectro hablando de sus cosas, y que son cosas que me pasaron a mí, pero también que no me pasaron a mí, sino que la intuición o cierta capacidad de invocación que tiene la poesía y le hace saber a uno esas cosas y las pone.
ahí en el poema. Entonces, como te digo, el método uno lo va descubriendo, uno sabe que nunca he puesto un nombre antes de empezar el libro. El nombre es lo último que viene. Cuando ya el libro se ha manifestado, cuando ya el libro me ha manifestado su naturaleza, me ha manifestado qué música es, ¿cierto? Porque nombrarlo antes es condicionarlo a una cosa. De pronto para la narrativa sirve, para la poesía no estoy muy segura. A lo mejor también sirva, ¿cierto? Porque como te digo, los procesos son distintos en cada artista, pero a mí nunca me ha pasado eso. Y el título bien, es lo último, el final. Y también sé cuando el libro cierra la boca, es decir, ya no más. Incluso porque pudo pasar que yo escribiera una cantidad X de textos que eran como una exploración de lo que quiere finalmente ser el libro y que en el momento de la corrección, que por eso es tan importante, dejarlo reposar un tiempo, tal vez tomar distancia, convertirse uno en lector de uno mismo, un lector crítico, un lector exigente, y te das cuenta de que en realidad estos tres poemas son el mismo poema. Entonces mire a ver, cuál de esos tres poemas es el poema o si son todos juntos, o si es una parte de este y una parte de aquel y una parte de este otro. Entonces el proceso de corrección se convierte en toda una carpintería muy bonita, en un trabajo de ebanistería pura o de alta costura. Ahorita yo había mencionado al cubano Lezama Lima, que es maravilloso, que nunca salió de La Habana, jamás. Y, y quién sabe que si de su casa. El caso es que la amplitud del espíritu y de la visión de Lezama Lima en todo sentido, en el lenguaje, en los temas que aborda, en la verticalidad de eso que aborda, es increíble. Y él tenía un método de corrección muy curioso, y es que él literalmente tenía unas tijeras en la mesa y él empezaba a cortar los textos, las líneas, como para armarlas como un rompecabezas y ver cuál era el peso específico de cada línea, de cada palabra, y irlas poniendo como en la balanza de lo que era. Así creo que trabajaba los poemas Lezama Lima. Entonces, las tijeras de uno pueden ser mentales o puede ser la lectura en voz alta, ¿cierto? Tantos métodos, todos tan bonitos y seguramente que ayudarán tanto a cada uno. Bueno, hay algo que en lo particular me ocurre y generalmente es frecuente en mi caso, y es este abandono por muchos años de algunas cosas que he escrito. Me cuesta mucho volver a revisar aquello que alguna vez escribí. Pienso que en el fondo, Lucía, es porque si hay alguien crítico de la obra es uno mismo. Pienso que en tu caso, según me cuentas, te ocurre algo parecido. Es ese llevar la tijera allí puesta, pero puede ser una tijera que termine cortando todas las líneas y al final decidiendo que ninguna era la más indicada. Eso parece ser, es algo que ocurre con cierta frecuencia, pero también debe existir un momento en el que eso que se hizo se publique, eso que se hizo se entregue y que sean otros el jurado de aquello que produjo nuestro espíritu en un determinado momento. Quisiera también preguntarte, en ese periodo que tú llamas de dejar reposar un poco el texto, lo que se escribió,
para después entregarlo a un concurso, un lector u otras personas para que sean ellos quienes se adentren en ese texto. ¿Cómo se mide ese proceso de dejar reposar? ¿Cómo se encuentra este es el momento indicado para llevarlo a la publicación? Es que sobre esas cosas, Manuel, como que no hay fórmulas, ni hay nada escrito. ¿Cómo sabe uno eso? Yo creo que uno lo sabe. En el momento que lo tiene que saber, lo sabrá. Así como llega el poema también, de esa misma manera, tú dirás, bueno, es el momento de atreverme a poner esto pues bajo otra lámpara, frente a otros ojos, en otros oídos, y, y también es como un acto de desprendimiento, de, de tomar distancia cuando tú lo entregas a otro, de tomar distancia también de ese texto. A partir de ese momento, ese texto te deja de pertenecer a ti y empieza a recibir la escritura del otro. Que esa lectura que hace el otro en realidad es una escritura sobre ese texto y lo va a enriquecer o lo va a empobrecer o lo va a dejar igual, pero ahí va a pasar algo. Y, y creo yo que cuando uno toma distancia de las cosas, las ve mejor, las ve mejor. Y ahí es donde ya uno tiene que entrar a decir, bueno, ¿vale la pena devolverme a recoger esto? ¿O voy a seguir adelante y a otra cosa? También. Es decir, ahí también eso es muy de cada uno, ¿no? De lo que vaya sintiendo en ese momento. Hay poetas que, voy a mencionar el caso de un poeta alemán que murió muy joven, que lo quiero mucho y lo leí en ese momento en que estaba empezando a escribir, que es Georg Tral. Georg Tral imagínate que era enfermero y atendía una farmacia. Y ahí en esa farmacia se hizo adicto al cloroformo. Y esa fue la causa de su muerte, los excesos con el cloroformo. Juan Manuel Roca tiene un hermoso libro que se llama La farmacia del ángel. Y es, digamos, una evocación de Georg Tral, de ese poeta tan hermoso, que tiene una obra breve y que además de ser breve la obra de Georg Tral, porque murió joven, como te decía, tiene muchos poemas repetidos, o no repetidos, versiones de un mismo poema. Puedes encontrar hasta 6 y 7 versiones de un mismo poema y no saber cuál es el definitivo. ¿Qué pasó? Que claro, él iba escribiendo y se sentía inconforme, entonces volvía y lo escribía y le daba otra posibilidad, le daba otro ajuste aquí y allá, y después eso quedó disperso en sus cajones, y cuando llega el editor no sabe qué hacer. Encuentra 7 y 8 versiones del poema y cuál es el definitivo, con cuál se quedó Georg Tral. Solución, se publican todos. Entonces es muy interesante porque puede uno ver el proceso, digamos, de corrección de ese autor, ¿no? En qué palabras dudó, en qué ritmos se tropezó. eh, es interesante. Ahora, si uno pudiera leer alemán, sería más interesante. A nosotros nos están llegando las traducciones de él, pero pues eso debe, y si aún ahí en esas traducciones se sienten esas cosas, pues en, en la lengua original debe ser un gozo.
Lucía, tú nos planteabas en una intervención, lo mencionaste así, esa música que habita en los escritos, ese escuchar las melodías o escuchar la música que está allí. Quisiera preguntarte por la música de Lucía Estrada. ¿Cuál es esa melodía, esa música que habita en esos poemas? Y también esa relación de la poesía, en tu caso, con otras artes, con la música, con la pintura, con el teatro, con el cine, en fin, con esas otras manifestaciones. ¿Cómo, cómo combinas, o de dónde, si tomas de alguna de estas otras manifestaciones artísticas, elementos para construir tus escritos? Lucy, estás en micrófono. Hola, perdón. Voy a buscar ahí en ese texto que creo que me refiero en alguna parte a esas lecturas que me han enriquecido, que me han alimentado, que de una forma tan generosa se me han dado y han empezado a ser parte de mí y de mi propia escritura. Yo no sé, Manuel, esa pregunta está muy difícil. ¿Cuál es mi música? Yo creo que escribo para, para descubrir eso, ¿cierto? Para saber cómo es que yo sueno, cuál es mi sonido cuando reboto en el mundo, cuando reboto en el espejo, cuando reboto en la noche, cuando ¿Cómo voy suena? dando, Sí, cómo voy dando tumbos dentro de mí misma, ¿cierto? exacto. Entonces, no sé, creo que escribo para intentar aproximarme como a eso. Y también yo soy una especie de colcha de retazos de todos los poetas que a mí me han fascinado. Yo soy un mosaico hecho de una cantidad de voces que, claro, de las que uno toma una cosa, otra, de esto un poquito más, de esto un poquito menos, y uno va cocinando su propio color. Uno va cocinando su propio color y eso es lo que finalmente te da la voz, esa voz propia que todo el mundo, de las que se habla, de la que se habla en todos los talleres. Pero ¿cuál es? ¿Cómo así? La voz propia no viene de la nada. La voz propia es una construcción de experiencias y de vivencias con otros lenguajes, con otros silencios. Eh, Uno nunca debe tener pena o vergüenza de que en las cosas que uno escribe le digan, ay, mira, ahí se nota mucho cierto dejo borgesiano, o Sí, totalmente. Pilas que está muy influido por Fernando González. Cuidado usted que está escribiendo como Silvia Plada y no le falta sino meter la cabeza en el horno. Sí, Maravilloso que pase todo eso. Maravilloso que todas esas presencias se manifiesten en uno también y sigan viviendo en uno. Y porque, como te digo, de toda esa mezcla, uno va creando su propio color. Y es un proceso lento, lento, de cocción lenta, como las buenas comidas. Cocción lenta, paciente. Y al final uno verá si ese color le quedó muy pardo o muy claro o transparente, o si se frustró totalmente o si logró no comunicar, logró, porque yo no creo que la poesía comunique, la poesía manifiesta algo, pone, la, le da presencia a algo, le da presencia a algo misterioso, inacible, invisible, le da presencia en el mundo, nos la pone frente a los ojos. Eh, y eh, yo soy de todo. Me encanta, por ejemplo, que en Sudamérica
las voces que más me interesan. Curiosamente, yo no soy feminista, Manuel, yo creo y creo que yo creo en una igualdad sin divisiones, sin guetos. Creo que todos tenemos las mismas ventajas y las mismas desventajas finalmente frente a la vida. Y que por ejemplo, este virus nos lo demostró. Y creo que está hecha por mujeres, la poesía que más me interesa. Y hay grandes poetas, grandes, enormes poetas, eh, eh, como Enrique Molina, Juan Gelman, César Vallejo, por supuesto, nuestros poetas colombianos, Héctor Rojas Erazo, Porfirio Barba Jacob, Aurelio Arturo, José Manuel Arango, Juan Manuel Roca. Entonces, pero en la parte que yo no sé si es como que me siento muy cercana a ese universo que han conformado poetas como Olga Orozco o como Blanca Varela en algunos momentos, no toda Blanca Varela, en cambio sí toda Olga Orozco, en cambio sí toda Marosa Di Giorgio, Ida Vitale, algunas cosas, Ida Vilariño otras, Alejandra Pizarnik otras. Y yo digo, qué tan interesante que haya como esta playa de señoras que tienen un tono que a mí me gustaría imitar, como esos pájaros que se ponen a escuchar e imitan los sonidos que escuchan y tratan de Exacto. imitarlos. Eso es. Es que yo creo que todo en la naturaleza sigue siendo mímesis y es muy lindo porque en la misma medida en que uno imita, es porque está escuchando. Y así como Ujú. imita el sonido o el silencio de otros, de lo que hay alrededor, empieza a configurarse una presencia eh, real en sí misma. Exacto. Bueno, también me anima mucho sentir que no es un plagio aquello de poder seguir la voz que otros nos han trazado. Yo pienso que en mi caso ocurre en algunas ocasiones, incluso me imagino la voz de aquella persona que tanto me agrada en sus escritos, diciéndome por momentos cosas en mis oídos. Espero que no sea un acto de esquizofrenia, pero es escuchar esas voces que están allí diciéndote, También es pues... esquizofrenia, también, también. Bueno, si lo es, pienso que estoy en buena compañía con esas voces. Es, Estoy bien esquizo, acompañado. es esquizofrenia y es mística, son las dos cosas. Sí, sí, sí. Es Y verdad que es se escuchan y es verdad que vienen de otro lado. exacto. Y que al final terminan plasmándose en ese papel que está allí, en eso que tú acabas de plantear. Claro, estamos construyendo con fundamento en esas voces que tanto nos agradan y tanto nos gustan. Lucia, yo quisiera pedirte en esta tarde, si no es muy apresurado o desmesurado, que nos compartieras algo de tus poemas, algunos de tus escritos para escuchar la factura musical. Manuel, yo voy a leer dos poemas eh, más bien breves, porque creo que la gente ha sido muy paciente y han sido muy generosos en regalarnos 2 horas de este tiempo infinito, pero que no alcanza, de este tiempo infinito de pandemia, pero que a nadie le rinde. Entonces, han sido muy, muy amables, tú has sido muy generoso, has guiado me has hecho sentir como en casa, bueno, estoy en casa, pero también como en tu casa, como si estuviéramos conversando con todas las personas que, que, que están con nosotros esta tarde. Te voy a leer más bien un poema de una extensión mediana y para no cansar más y para que vamos permitiendo que, cada, que cada uno también retorne a sus quehaceres.
Mm, mira, voy a leer un poema de este librito que se llama Catábasis, que es el más reciente. A mí siempre me gusta leer como del libro de los libritos más recientes. Entonces, fíjate, estoy buscando un poema por acá. Tiene una letra pequeña. Este es el último poema, por ejemplo, de Catábasis, y hace referencia a ese ejercicio de escribir. Se llama Último Peldaño. Dice: escribo con la última luz que me asiste, pero no es fácil. Su rumor áspero trepa por las paredes, hace menguar la luna y los espejos. Siempre he temido a la doble noche de sumar en sombras, al pulso que aprieta la garganta. Resistiéndolo, cabalgo por encima de mi cabeza para luego caer salvajemente, allí donde solo existen los brazos extenuados, la boca cubierta de sal, el olvido atroz de todo lenguaje, donde no hay lugar para las palabras. Escribo para darle forma a la muerte, pero también a los pájaros que cruzan el cielo en lentas migraciones. Intento aferrarme con los ojos a este pequeño reducto de conciencia, a la realidad que tiñe de bruma cualquier posible horizonte. Pero los ojos no resisten, sucumben a su vocación de peces que se dejan arrastrar por las olas. Escribo para despreciar su abandono, para devorarlos hasta el silencio. Algo quedará en la página, una estrella invisible, un mapa de agujeros negros, un grito sumado a la voracidad de otras aguas, de otras oscuras navegaciones. Fíjate, esas otras aguas, esas otras oscuras navegaciones son las voces de esos seres que nos acompañan, ¿sí? Son las voces de las personas, de los poetas que leemos, de las personas con las que hablamos, de las personas con las que nos molestamos y con las que no tenemos paciencia y que están ahí en ese mar en sombras, que es la vida y que es la escritura y que ahí vamos todos. ¿Nos habías comentado de un segundo poema? Pero muy pequeño porque de verdad que me da una pena con la gente. Bueno, este es de un libro que se llama bueno, no, de Catábasis también, pero entonces uno de los del principio que son más corticos. Así. Fíjate, hay uno que se llama, que es como para pensar un poco en este tiempo en el que hay tantos engaños y que, bueno, no voy a tratar de explicarlo, lo que a lo mejor es evidente. Se llama imprecación. Saber con certeza lo que esconde el juego del prestidigitador y continuar con los ojos vendados, eligiendo las cartas que ya conoces, vueltas siempre al revés, oscuras y desdeñosas. ¿Acaso no era este tu tiempo en el jardín? ¿No tendrías que haber cabalgado hacia la noche, abrir el pozo de las palabras, reunir la fuerza suficiente para escapar del sombrero de copa y resistir la tentación de los espejos? ¿Acaso no eras tú quien desertó una vez del paraíso? Arriba, los astros siguen su curso, indiferentes.
no hablarán esta vez. Te han dado trampas en lugar de oídos. Ya. Perfecto. Esperemos que estos tiempos de tantas trampas en nuestros cuartos solitarios podamos construir alas para romper esas jaulas y trampas. Muchas gracias, Lucía, entonces, por tu participación, por tu asistencia. Créeme que si tú te has sentido un momento agradable, en mi caso ha sido igualmente agradable tenerte al otro lado de la pantalla, acompañada por tu ambiente, por tu color rosado, como lo dije al inicio. Creo que Con- ha sido un espacio muy, muy hermoso en esta tarde. Así es. De igual manera, agradeciéndote entonces por tu asistencia, por tu participación, por ese compartir tan hermoso, invito entonces y agradezco también a nuestros asistentes, a las personas que, como lo dijo Lucía, tuvieron la paciencia de esperarnos en este diálogo de 2 horas. Y también me permito invitarlos al conversatorio que se desarrollará el día de hoy a las 6 de la tarde. Es un conversatorio titulado Mujer y Derecho Penal, espacio o conversatorio al que invita el semillero de investigación Rato Iuris. Estarán como invitados algunos de las siguientes personas: Ginny Paola Valencia, Claudia Molina Turriago y algunos otros invitados. Entonces los invitamos de manera muy amable para que se conecten el día de hoy a las 6 de la tarde y puedan también compartir de ese otro evento que la Escuela de Derecho y la Universidad Industrial de Santander ha programado para todos ustedes. También, Lucía, invitarte de pronto para próximas oportunidades o quizá cuando la presencialidad no remota nos acompañe, también puedas compartir y estar con nosotros físicamente en la universidad. Es un espacio también para ti y también esperamos que allí nos puedas compartir parte de tu creación poética. Muchas gracias, muy A, amable, y muchas gracias a todos, a Lucía. ti, a ti muchas gracias, Manuel, a la universidad, a todas las personas que nos acompañaron hoy y al espacio que convocó esta conversación. Muchas gracias y espero de verdad poder compartir con ustedes de una manera más cercana en otro momento. Muchas gracias.